Buen día, Magister Óscar Andrés Álvarez Bermúdez. Hoy hablaremos sobre la entropía. Nuestro grupo está conformado por Vargas Saldaña Camila Andrea, Maecha Peña Laura Melisa y Forero González Daniel Alejandra. La entropía es el precio de la estructura. Elia Prigonini. Aquí tenemos nuestra imagen sobre la entropía. A continuación, veremos nuestros propósitos. Desempeño general. Explico las transformaciones de energía mecánica en energía térmica. Nuestro propósito es comprender el efecto de la entropía en las máquinas térmicas. Este propósito fue elegido con el fin de tener correlación con las preguntas y nuestro problema de aplicación junto con lo que trabajaremos como es la entropía. Nuestra pregunta a saber. La definición de la función entropía implica que, para poder calcular su variación entre dos estados determinados de un sistema, estos han de estar conectados por una transformación reversible. En la siguiente figura se ha representado un recipiente aislado adiabáticamente del exterior dividido en dos compartimientos. El compartimiento de la izquierda hay un gas ideal y en el de la derecha se ha hecho el vacío. Cuando se elimina la pared central, el gas ideal se expande hasta ocupar todo el volumen disponible. ¿Qué tipo de proceso es? A. Es un proceso reversible. B. Un proceso de transferencia. C. Un proceso irreversible. D. Ninguno de los anteriores. Esta pregunta se hará analizar 10 segundos ahorita y después de toda la presentación se volverá a presentar y se dará su respectiva respuesta y argumentación. A continuación, veremos nuestros fundamentos epistemológicos. Para comenzar, daremos un pequeño concepto. El concepto de entropía fue desarrollado en respuesta a la observación de una cierta cantidad de energía liberada de reacciones de combustión. Siempre se pierde debido a la disipación o a la fricción y por lo tanto no se transforma en un trabajo útil. Los primeros motores de calor, como el de Thomas Savery de 1698. ¿Quién es Thomas Savery? Nace en Shelton en 1650 y muere en Londres en 1715. Fue un mecánico e inventor inglés que desarrolló una máquina de vapor que en su época constituyó un gran avance para la industria minera. Prosiguiendo a esto, en 1712 se crea la máquina de Newcomen. Es una máquina de vapor atmosférica y fue inventada en 1712 por Thomas Newcomen, asesorado por Robert Hooke, que era físico, y por el mecánico John Kelly. Esta máquina supuso una mejora en frente a la máquina de Thomas Savery. En 1769 vemos a la máquina Carnot de vapor de 3 ruedas, quien es el primer automóvil de la historia que se llamó carretera a vapor. En 1850 vemos a Rudolf Clausius, quien nace en Prusia un 2 de enero de 1822 y muere en Bonn un 24 de agosto de 1888. Fue un físico y matemático alemán, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. En este año da su concepto y desarrolla el sistema termodinámica de la entropía. 1877, Ludwig Boltzmann da un concepto matemático y un punto de Ulsat de la probabilidad. Este señor nace en 1844 en Duino y muere un 5 de septiembre de 1906. Fue un físico austriaco, pionero de la mecánica estadística, a quien se le debe su nombre de la llamada constante de Boltzmann. En 1890 y en 1900, Ludwig Boltzmann da un concepto más central de la mecánica estadística. En 1906 se da el suicidio de Ludwig Boltzmann.
Por último, miramos en 1977 a Elja Brigonini, quien gana el Nobel del Premio de Química. ¿Quién era él? Nace en Moscú un 25 de enero de 1917 y muere en Bruselas un 28 de mayo de 2003. Fue un físico, químico, sistemático y catedrático universitario de origen ruso, nacionalizado en belga. En el año 1977 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones que lo llevaron a crear el concepto en 1967 de estructuras disipativas. Muy bien, ahora pasaremos a nuestros fundamentos teóricos. Aquí nos enfocamos en las leyes de la termodinámica porque la entropía se acobija en la segunda. Decidimos hacer el mentefacto conceptual para clarificar importancias en conceptos como los son su interpretación, su ecuación y sus ejemplos en la vida cotidiana. Bueno, iniciaremos por la entropía en representación de la segunda ley de la termodinámica, que nos indica que es una variable macroscópica termodinámica que mide el grado de desorden molecular en el sistema como lo tenemos plasmado. Esto nos indica que las partículas más unidas tienen menor entropía y las partículas dispersas mayor entropía. Otro dato es que en todo sistema aislado la entropía siempre aumenta hasta alcanzar el estado de equilibrio y cualquier proceso termodinámico aumenta la energía del universo. Bien, pasamos a nuestra ecuación que nos indica que el cambio de entropía o grado de desorden, que es triangulito S, es decir, grado de entropía o grado de desorden, es igual a delta de Q, que significa kilojulios, la cual es la unidad de energía que define el aporte calórico dividido en nuestra T mayúscula, que significa temperatura. Y pasamos a las aplicaciones o ejemplos. Tengamos en cuenta que las letras o la nomenclatura que vimos se va a trabajar a lo largo de toda esta sesión, por la cual debemos tenerlas muy en cuenta, es decir, que significaba T, Q y S. Pasamos a las aplicaciones y los ejemplos que se dan en sistemas termodinámicos como máquinas termodinámicas y en sistemas aislados, especialmente el metabolismo del ser humano es un gran ejemplo, o máquinas térmicas, como lo mencionaba mi compañera anteriormente. Pasamos a nuestras exclusoras, la primera ley de la termodinámica, es decir, el resto de las leyes de la termodinámica, y dice que la conservación de la energía en los procesos térmicos, calor y la energía son equivalentes. Esto nos quiere decir que establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema siempre cambiará. Pasamos de nuevo a nuestra ocasión, que Q nos indica la energía transmitida en forma de calor igual a U, que es el cambio de energía del sistema, más W, que es la energía en forma de trabajo, la cual nos establece qué relación entre el trabajo, calor y la energía inserta en un sistema. Finalmente, pasamos a sus ejemplos que se dan en máquinas termodinámicas y sistemas aislados, como cuando a un objeto se le transfiere calor y aumenta su energía interna, y esto se ve reflejado en el aumento de su temperatura, o cuando un gas dentro de un pistón se le comprime, y este se recibe trabajo y eso cambia la energía interna del sistema. Ahora pasamos a nuestra tercera ley de la termodinámica. Tenemos que la conservación de la energía en los procesos térmicos, calor y la energía son equivalentes, es decir, a medida que la temperatura de un sistema se acerca al cero absoluto, la entropía del mismo alcanza un valor muy mínimo y constante. Dicho del mismo alcanza un valor independiente de variables del sistema como la presión o el campo magnético aplicado, entre otras. Lo que sucede es que a medida que la temperatura es más cercana a 0 Kelvin, los procesos en el sistema se van deteniendo y como la entropía es una medida de agitación interna, forzosamente está desciende. Ahora pasaremos a la ecuación que nos indica que cuando se acerca al cero absoluto, un rango de temperatura muy poco frecuente. De hecho, alcanzar el cero absoluto o el menos 273,15 grados centígrados es imposible en la Tierra. Sin embargo, la tercera ley se aplica al estudiar la respuesta de los materiales a muy bajas temperaturas, lo que nos lleva a sus aplicaciones, que no son muy frecuentes por el hecho de que la tercera ley se aplica al estudiar la respuesta de los materiales a muy bajas temperaturas, y en el mundo no se llega a dicha temperatura, lo que nos indica que la entropía es cero. Para finalizar esta conceptualización, decidimos especificar la entropía en sus procesos reversibles e irreversibles, es decir, según su proceso. Tenemos que en los procesos reversibles la entropía es constante y está en equilibrio, y en el reversible su entropía aumenta y es espontánea o es desequilibrada, y también no suele retornar a su estado de entropía, y su estado de entropía va en aumento.
Lo mismo sucede con el reversible, solo que de manera contraria. Pasamos a sus ecuaciones, que nos indican que sus símbolos son la entropía como S, el cambio de la entropía como delta de S y también el símbolo igual en la primera ecuación, y en la segunda ecuación tenemos que el símbolo es mayor que o igual que, dependiendo del proceso que utilizan. Ya para finalizar tenemos aquí los ejemplos claves en esos procesos, y un muy descartado fue el motor de Carnot. Es el motor más eficiente que se puede idear y opera entre dos depósitos de temperatura, es decir, dos procesos isotérmicos a temperaturas constantes y en dos procesos adiabáticos, sin transferencia de energía térmica. Puntualmente, la máquina de Carnot es una máquina ideal que se utiliza el calor para realizar un trabajo. Pasamos a nuestro problema de aplicación y lo vamos a leer. Un cilindro con pistón se llena con una mezcla de líquido y vapor de agua a 300 K, o sea, 300 Kelvin, y se le transfiere al agua 750 kilojoules de calor mediante un proceso a presión constante. Como resultado, el líquido dentro del cilindro se vaporiza, como se nos muestra en esta imagen. Ahora tenemos que calcular el cambio de la entropía en el proceso, que es lo que nos pide este problema de aplicación. Utilizamos la ecuación del mentefacto anteriormente, como se muestra acá, y tomamos en cuenta que el proceso es internamente reversible y aplicamos nuestra ecuación nombrada. Y nos queda que 750 kilojoules dividido 300K, que es nuestra temperatura. Y en este caso nos daría 2,5 kilojoules sobre Kelvin. En este caso, el cambio de entropía del sistema es positivo, porque la transferencia de calor es hacia el sistema. El proceso descrito en este enunciado se lleva a cabo a presión constante en un sistema cerrado. Esto lo tenemos que inferir, que no experimenta ningún intercambio de masa, puesto que se trata de una vaporización durante la cual la temperatura tampoco cambia. Es decir, durante los cambios de fase de temperatura esta es constante, dado que el sistema entra a calor. Repito de nuevo, y el cambio de la entropía es positivo. Finalmente, tenemos otra vez la pregunta a saber, como habíamos dicho anteriormente, se vuelve a retomar. La definición de la función entropía implica que, para poder calcular su variación entre dos estados determinados de un sistema, estos han de estar conectados por una transformación reversible. En la siguiente figura se ha representado un recipiente aislado adiabáticamente del exterior dividido en dos compartimientos. El compartimiento de la izquierda hay un gas ideal y en el de la derecha se ha hecho el vacío. Cuando se elimina la pared central, el gas ideal se expande hasta ocupar todo el volumen disponible. ¿Qué tipo de proceso es? C. Es un proceso irreversible. Pero antes de decir por qué es un proceso irreversible, explicaremos primero qué significa cada proceso. Un proceso reversible es aquello que hace evolucionar a un sistema termodinámico desde un estado de equilibrio inicial a otro nuevo estado de equilibrio final a través de infinitos estados de equilibrio. Un proceso de transferencia es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o en diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Procesos irreversibles son aquellos que transforman un sistema pasando de un estado inicial a un estado final, sin irreversibles si el paso de estado final al inicial es imposible sin efectuar ningún cambio a los cuerpos del entorno. Ahora sí explicaremos por qué es un proceso irreversible. Cuando se elimina la pared central, el gas ideal se expande irreversiblemente hasta que ocupa todo el volumen disponible. También veremos cuál es la variación de entropía entre los dos estados inicial y final del sistema. Como el recipiente está aislado del exterior, durante la transformación no se produce intercambio de calor, por lo tanto no es un proceso de transferencia. Tampoco se realiza trabajo, ya que el gas se expande contra el vacío, por lo tanto se utiliza el primer principio de la termodinámica. También se deduce que la temperatura inicial del gas ideal de la misma que la final, como el proceso intercambiado durante el proceso no pueden utilizarse para calcular la variación de entropía, puesto que fue intercambiado irreversiblemente. Se toma una transformación reversible que conecte los mismos estados inicial y final del sistema. Muchísimas gracias. Finalmente vamos a leer una frase que caracteriza la entropía. En una sola palabra, entropía. Todo lo que nace muere. Cuando nacemos, empezamos a morir. Yo llevo 94 años viviendo, es decir, 94 años muriéndome. Es un proceso vital. José Luis San Pedro.
Gracias.